Buenos días. Agradezco a la Asociación Mexicana de Gastroenterología la oportunidad de platicar con ustedes esta mañana con el tema de obesidad como promotora de neoplasias. Como todos ustedes saben, la obesidad es realmente una pandemia, con más de 2 billones de personas en el mundo con sobrepeso y 600 millones con obesidad. Esta incidencia se ha venido incrementando y desde hace mucho tiempo se ha establecido que la obesidad tiene una relación con diversas neoplasias, siendo las más importantes la de mama, la endometrio y de color rectal. En Estados Unidos, 2/3 de la población son obesos o tienen sobrepeso, y México ocupa el segundo lugar de obesidad en el mundo. Es tan fuerte la relación entre la obesidad y cáncer que se ha dicho que si en este momento toda la humanidad tuviéramos el índice de masa corporal normal y dejáramos de fumar, en 10 años 80% de las neoplasias malignas desaparecería. Vamos a ver aquí dos situaciones en relación a cómo la obesidad induce cáncer. Por un lado está el microambiente y otro es el macroambiente tumoral. A nivel de microambiente se compone principalmente de células del sistema inmunitario, fibroblastos asociados a cáncer, células endoteliales y matriz extracelular. La disfunción de esta red, vamos a ver cómo induce carcinogénesis y progresión tumoral. En realidad, lo que ocurre a nivel de microambiente es una inflamación crónica. Se sabe perfectamente que agentes infecciosos como el helicobacter, en gástrico, esquistosoma, en vejiga y los virus de la hepatitis B y C en hígado inducen neoplasias por una inflamación crónica. Agentes no infecciosos como tabaco y alcohol, y la obesidad, que está considerada una enfermedad con inflamación subclínica crónica que no es exclusiva de un incremento del índice de masa corporal. Por otra parte, el tejido adiposo se compone de grasa blanca, parda y mixta, siendo el más importante para asociado a síndrome metabólico, cáncer y EBC, la grasa visceral. El tejido adiposo, además de adipocitos, se compone de otras células, siendo las más importantes las células estromales o células madre del tejido adiposo. Estas células se diferencian en células mesenquimales y son inmunológicamente privilegiadas ya que carecen de antígeno mayor de histocompatibilidad clase 2. Tienen propiedades antiinflamatorias. Sin embargo, con la obesidad, el crecimiento, la hipertrofia y la hiperplasia de los adipocitos hace que se alejen de la vascularidad con un estado de hipoxia localizada que induce activación de un factor asociado a hipoxia alfa que es insuficiente, lo cual da una inflamación crónica de bajo grado por la secreción de diversas citocinas, quimosinas y proteasas. Así, el tejido adiposo, conforme hay una hipoxia y muerte celular, incrementan las citocinas involucradas en reparación de heridas. Es un estado de inflamación crónica. Los macrófagos forman estructuras similares a coronas, CLS por sus siglas en inglés, y este es el marcador histológico que ven los patólogos de inflamación. Por otro lado, se liberan ácidos grasos. Estos ácidos grasos también estimulan genes proinflamatorios, produciendo una inflamación de la grasa blanca. De las citoquinas, una de las más importantes, el factor de necrosis tumoral alfa, que activa la vía del factor nuclear kappa beta, que sabemos que es una de las principales vías de desarrollo de neoplasias. Pero además, se establece una producción de factores angiogénicos y metaloproteinasas que al interactuar, por ejemplo, en mama, donde están más estudiados, con los receptores de estrógeno, induce una transición epitelio-mesénquima. Esta transición de las células epiteliales adquiriendo características mesenquimatosas es realmente lo que convierte y da el fenotipo maligno a las células epiteliales. Por otro lado, otras citocinas como la interleucina C activa las vías de regulación de proliferación y apoptosis, y el factor atractor o quimiotáctico para macrófagos, además de reclutar los macrófagos, a nivel estromal induce la progresión tumoral y las metástasis. De las sustancias más importantes que relacionan la obesidad con el cáncer están la leptina y la adiponectina. La leptina es un polipéptido de 16 kilodaltos codificado por el gen OB, por obeso, y en obesidad se da una resistencia a la leptina que nos lleva a una hiperleptinemia. La leptina activa células T y macrófagos estimulando la inflamación crónica,
pero además incrementa la expresión de factor de necrosis tumoral alfa y especies reactivas de oxígeno, que nos lleva a proliferación y migración endotelial. Finalmente, la leptina también incrementa el crecimiento tumoral y movilidad celular por activación de varias vías de proliferación intracelular. Aquí vemos un ejemplo de un esquema donde la leptina producida por adipocitos peritumorales y fibroblastos asociados a cáncer estimula las células madre para la progresión tumoral. Por su parte, la adiponectina es un polipéptido de 244 aminoácidos secretado por la grasa blanca y otras células que correlaciona inversamente con la adiposidad y es la contraparte de la adiponectina. Como vemos en este esquema, en una mujer obesa se incrementan las hormonas, estamos hablando de la progresión en el caso de mama, pero también metabolitos de lípidos, citoquinas inflamatorias y las adipocinas, con un incremento progresivo de la leptina y una disminución de la adiponectina. Esto nos lleva a una proliferación a nivel tumoral. Y si vemos el microambiente en su conjunto, la hipertrofia y la hiperplasia, como mencioné, produce una hipoxia con angiogénesis mediante la secreción de diversos factores, la inflamación mediante la producción de citoquinas y alteraciones de las células madre asociadas a tejido adiposo con secreción de la leptina. Todo esto a nivel del microambiente es favorable a la tumorigénesis y la progresión tumoral. Por su parte, estas células del tejido adiposo, células madre o células stem cells, en cáncer se transforman en fibroblastos asociados a cáncer. Estos expresan actina de músculo liso y estimulan el crecimiento tumoral, promoviendo la angiogénesis e incrementando la invasividad de las células malignas. Aquí vemos cómo el tumor se compone tanto de células malignas como de células endoteliales y fibroblastos asociados a cáncer y células madre asociadas o similares a adipocitos. Todos estos, mediante la secreción de citoquinas y quimosinas, estimulan la tumorigénesis y las metástasis. Por otro lado, a nivel del macroambiente, se produce el síndrome metabólico, que ahí está la definición de todos ustedes conocido, pero además de elevarse la insulina por resistencia a la misma e insulin growth factor, esto va a tener efectos mitogénicos. Aquí nosotros vemos cómo la adiposidad, además de las adipoquinas que ya mencionamos, incrementa la insulina y el factor de crecimiento similar a la insulina, que por diversas vías de señalización intracelular aumenta el paso de las células de la fase estática a la fase de síntesis de ADN y proliferación. En resumen, tenemos que el tejido adiposo, al incrementarse la leptina y disminuir la adiponectina, así como incrementarse los marcadores inflamatorios, y en el caso de mama, aumentar el estrógeno biodisponible, actúa mediante los receptores de estrógeno, disminuyendo la apoptosis, aumentando las mitosis y aumentando la tumorigénesis. Lo mismo ocurre con resistencia a la insulina, aumentando el insulin growth factor, tanto a nivel el 1 como el 2, y la hiperinsulinemia, que también incrementan la proliferación celular. Finalmente, existe el fenómeno de Warburg, en el cual las células malignas tienden a irse por la vía anaerobia, con un medio ácido a su alrededor que promueve su crecimiento, y esto es el origen del mito que si nos alcalinizamos el cuerpo, reducimos la incidencia de neoplasias, lo cual es falso. Esto es a nivel de microambiente. Y finalmente, la farmacoterapia para la diabetes contribuye a la tumorigénesis. Aquí vemos, por ejemplo, que la metformina tiene un efecto protector, tanto directo como indirecto. El papel de las sulfonilureas es controversial. La insulina glargina tiene un efecto mitogénico, pero no se ha encontrado asociación en estudios epidemiológicos. Actualmente, las drogas más utilizadas en tratamiento de diabetes, como los agonistas del glucógeno, el GLP-1 e inhibidores del DPP-4, se ha visto que tienen un potencial incremento en el colangiocarcinoma y el cáncer colorectal. Por otro lado, los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa, como la empaglifosina y dapaglifosina, se ha visto que incrementan el cáncer de vejiga.
pero se requieren más estudios. Nosotros en un estudio reciente en el instituto encontramos relación de las estatinas con la disminución de la severidad o del mal pronóstico en cáncer de ovario epitelial. En conclusión, vemos que las células madre asociadas a tejido adiposo, alteradas por la obesidad, se integran al estroma del tumor promoviendo su crecimiento. Secretan quimosinas y citocinas que promueven la proliferación, la invasión, la migración y las metástasis de células tumorales, tanto en forma directa como mediado por inflamación. Todas estas citoquinas tienen gran interés porque son blanco terapéutico para inhibir el crecimiento y las metástasis. Actualmente, varias de esas vías de señalización intracelular son blanco de nuevas moléculas para inhibir el crecimiento del cáncer o inhibir las metástasis. Se ha visto también una reducción en la incidencia de neoplasias como tratamiento de la obesidad. Por ejemplo, la cirugía bariátrica se ha visto asociada a una reducción de la incidencia de varias neoplasias malignas. Y hay sugerencia de que medicamentos como la metformina, los AINES o la estatina modifican la incidencia o el pronóstico de las neoplasias. Aquí podemos ver cómo la obesidad promueve resistencia a la insulina y diabetes tipo 2, que en conjunto con el estado de inflamación crónica, que ya vimos las razones moleculares por qué, y el uso de drogas para tratamiento de la diabetes, incrementan el riesgo de cáncer, así como la agresividad del mismo y la mortalidad. Por otro lado, los tratamientos antineoplásicos también llegan a promover la obesidad, resistencia a la insulina y diabetes mellitus tipo 2, cerrando un círculo vicioso que conjuga a la obesidad con el desarrollo de neoplasias. Muchas gracias por su atención.